Hola, buenas noches a todos, a todas. Esto es Memento Mori. Ya estamos en el capítulo. ¿Qué número, chicos? 6, ¿no? ¿Seis, no? 7, 8, 9, no sé. No, no. Bueno, Sí, 6. seis, seis, seis. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a tocar el tema del encierro, ¿sí? Que de alguna manera viene acompañado, ¿no? Viene de la mano, quizá puede tener que ver con alguna continuación sobre el programa del COVID que hicimos, ¿recuerdan? ¿Sí? Y para contarles un poco, estamos iniciando el día 17 de abril, ¿sí? Para los fanáticos que nos preguntan en qué momento graban los Memento Mori, ¿no? Que es una pregunta recurrente que nos hacen ahí en el canal de YouTube. Vamos a contarles la verdad y es que lo grabamos de noche. ¿Por qué les digo esto? Un poco para situarnos en tiempo y forma de qué es lo que está pasando, ¿sí? En nuestros respectivos países. Bueno, en el caso de Tonchi en Estados Unidos, que es donde actualmente desde hace unos años reside. Boris ahora se va a explayar un poco, pero Chile está en pleno encierro. Les cuento que Argentina, a partir de un decreto presidencial, a partir de hoy, no hace un lockdown total, pero sí un cierre fuerte. Restaurantes a la noche no abren, colegios que no van a dictar clases, hay mucho movimiento social a partir de esto, padres que se quejan, recursos de amparo entre ciudad y nación, que es un poco lo que viene pasando, ¿no? En el mundo. Digo esto por ahí como puntapié inicial para contar en qué estamos en este momento que empezamos a grabar este programa. Y bueno, nos parecía interesante por ahí en esta oportunidad ver un poco más allá de la enfermedad, sino las repercusiones que trae, ¿no? Y si por ahí después de un tiempo de lidiar con el COVID, creemos que valió la pena tanto encierro que experimentamos y que seguimos experimentando. Boris, es así. Ustedes siguen en Chile, bueno, particularmente vos estás en Temuco, siguen con cuarentena firme, ¿no? Sí, efectivamente. Hay cuarentena en la mayor parte de las comunas del país y en una cuarentena que se ha vuelto más estricta. Las estrategias de confinamiento y el control que se ha asociado al confinamiento se ha ido endureciendo conforme la enfermedad se ha ido descontrolando, por decirlo de alguna manera. Pero acá en Chile estamos de plano en una segunda ola similar a la que ocurrió en Europa. Yo no sé, creo que hasta se configura como una tercera ola en Europa. Ujú. Y, y Y acá, para en un ratito concatenarlo con el tema del encierro, ustedes nunca volvieron a la presencialidad de las clases, los niños nunca volvieron a tener contacto con sus amigos, no hubo mucho movimiento social, te diría desde marzo del año pasado hasta hoy, ¿no? o sea, todo el año pasado operamos en confinamiento relativo. Viste que se Ujú, establecieron estas como fases en ujú, que, dependiendo de cómo se encontraban los casos, la situación de los casos de contagio y muerte, y particularmente la ocupación de las camas críticas, sobre esos indicadores se establecían como fases, ¿ya? ujú. Y claro, han habido comunas que han estado mucho tiempo en cuarentena y hay algunas que han ido saliendo en esta cadena de fases, pero hoy día, con los datos que hay, estamos todos encerrados. O sea, de los 17, 18 millones que son en Chile, yo creo que hay 14 millones que están encerrados en este momento, considerando todas las... Mm, qué bárbaro. Tonchi, ¿cómo es la actualidad en Washington? Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches. No nos has dado un pie para introducirnos, para saludar. Perdón, es verdad. Buenas noches, Tonchi, buenas noches, Boris. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, muchachos? Quiero primero hacer alusión a mi vestimenta. A ver. Mira, estoy con una camisa típica de Tarija, de donde Ah, soy. mirá qué linda. Y decidí ponérmela para grabar este programa porque el 15 de abril hemos celebrado el 204 aniversario de la Batalla de la Tablada, que es una batalla memorable que eh, se ha librado en Tarija y que ha sido una de las batallas más importantes para la independencia de Bolivia y de la que Tarija ha sido partícipe. Vamos a decirle Entonces, a la gente que gracias a Tonchi hemos con Boris tenido la oportunidad de conocer Tarija y de vivir los carnavales bolivianos tarijenses, ¿se dice? tarijeño. Tarijeños. Muy, muy linda tierra, muy linda gente, hemos conocido a su familia, sus afectos inolvidables, pues. Maravilloso.
Buenísimo, bueno, un saludo a la salud de Tarija. Salud, salud. Salud. Continúa, Y querido. de acuerdo al tema del encierro, volviendo al tema del encierro, al tema central, eh, yo les voy a confesar que al principio de la pandemia, allá, bueno, cuando se hizo global el tema de la pandemia, hace ya un año, ¿no? Marzo del año pasado Sí, quizás, marzo del año ha pasado. comenzado a tener repercusiones globales. Ahí los primeros meses, eh, mientras evaluaban las medidas de encierro, no aquí en Estados Unidos, yo hacía mucha investigación y me dedicaba mucho a, a investigar, a leer artículos, a leer papers que hacían sobre si es que valía la pena los encierros, sobre las medidas que iban a tomar, sobre en qué estaba el gobierno. Y de aquí a un tiempo atrás ya he decidido dejar de amargarme la vida leyendo y perdiendo el tiempo además, leyendo este tipo de noticias, leyendo este tipo de investigaciones, que tal universidad sacaba esto, que la otra universidad sacaba esto, porque además me he dado cuenta, uno, que había una serie de contradicciones. Primero decían que los encierros servían, después que no servían, después que volvían a servir. Lo mismo con las máscaras, que no, que sí protegen, que no protegen. Y eran personal de salud, eran altos funcionarios que salían públicamente a decir estas cosas y estas contradicciones. La Ujú, misma OMS salía ujú. con estas contradicciones. Entonces, para mí se ha vuelto tan caótico, tan difícil de discernir qué es cierto, y tan, en cierta forma, irrelevante, que he dejado de prestar atención a este tipo de noticias. Sí sé las noticias locales, más o menos, para obviamente no quebrar las leyes en lo ¿Cómo que andan estamos. ustedes hoy con el virus? Pero, por ejemplo, aquí están volviendo los colegios públicos a la normalidad. Los colegios privados ya han estado pasando clases, mis hijas han estado pasando clases presenciales todo este año, desde septiembre. Terminaron el año pasado virtual, pero este año comenzaron presencial, gracias a Dios, un método que lo ofrecen la opción presencial y no presencial, si es que por algún motivo no quieres venir, tienes la opción virtual, digamos, de unirte a la clase. Y la verdad es que es una bendición que estén yendo a clases presenciales, es algo que necesitan, sobre todo los niños de esa edad, ¿no? Yo Ujú. tengo la anécdota de una sobrina, por ejemplo, que la molestaba un poco en el colegio con el tema del bullying y demás. Ella es mayor y, y más bien le sentó muy bien esto de pasar clases virtuales y de la cuarentena. Sus notas mejoraron y, y le fue muy bien. Pero yo creo que sobre todo en edades tempranas es muy necesario que estén los chicos en el colegio, que estén interactuando y que tengan ese desarrollo, esas oportunidades de desarrollo social con otros Ujú. pibes, con otros chicos. Y escuchame una cosa, se me ve raro, ¿no? Se me ve bien. Porque debe ser por lo que está tu fondo Ah, ahí está. Ahí está, difuso. se normalizó. Ya que estamos con vos, ¿cómo viviste tu encierro? ¿Cómo viviste, cómo viste el encierro de tus hijas, de tu mujer, de la gente que te rodeaba? Contanos un poco para vos qué fue y qué sacás del encierro. Mira, para no tomar todo el programa contándoles mi encierro, voy a tratar de resumir en unos dos o tres puntos. Primero nos apillaba el encierro con mi cuñado y mi cuñada. Ellos estaban Ujú. viniendo de visita, llegaron de sorpresa. Me acuerdo, se iban un martes, tenían pasaje y todo. El lunes cancelaron todos los vuelos. Ellos ya tenían el pasaje para irse a Costa Rica y cancelaron el lunes los vuelos y les tocó quedarse con nosotros 6 meses o un poco más, 8 meses Uf. casi. Ujú. Y viéndolo para atrás ha sido una bendición porque era una época en la que muchas personas estaban quejándose justamente de eso, de que no podían salir, no tenían ese balance social de ver a los amigos, de ver a la familia extendida, la que no vivía contigo. Y nosotros en cierta forma sí teníamos eso, sí podíamos
charlar, compartir con ellos, compartir con la familia de una manera especial. Entonces eso ha sido positivo dentro de todo, y en media pandemia llegó mi hermano más de México. Entonces ha sido lindo tener a la familia, y yo creo que nos ha ayudado a todos a llevar de mejor manera el encierro. Y en cuanto a las chicas, les ha afectado muchísimo. A mis hijas, creo, Ariana, mi hija del medio, me ha dicho un sinfín de veces: papi, ya quiero que esto termine, ya quiero que... Porque había muchas cosas que no se podían hacer por la cuarentena, ¿no? No se podían hacer por los encierros. Y le afectó, me lo ha dicho varias veces. Ella es, creo, la más sensible de las cuatro, y me lo ha hecho presente. Pero sí, seguimos vivos. Mi esposa dice: nadie ha muerto en la casa. Eso es bueno. Ni por el COVID, ni porque nos hemos matado los unos a los otros de no aguantarnos. Y ya. Bien. ¿Vos, Boris, cómo lo viviste? ¿Cómo sentís que lo vivieron tus afectos? ¿Cómo lo vivís? Sí, pues, esa es la sensación. Yo creo que durante mucho tiempo lo vivimos con la esperanza de que con este tema de la vacunación se abriera como una ventana, ¿ya? De que ya, iniciado todo el proceso, ya se veía próxima la salida y como que podíamos tratar de recuperar algo de la normalidad. Pero lo que ha pasado en Chile ha sido bien complicado porque con una de las estrategias más exitosas a nivel latinoamericano en términos de la cantidad de población vacunada y todo eso, resulta que estamos viviendo lo peor de la pandemia, ¿ya? Ahora, lo que sí es que las personas de mayor edad, las que fueron inoculadas al inicio del proceso en enero, no han bajado las tasas de ocupación de camas críticas, significa que no se han enfermado tan gravemente, lo que significa que la vacuna han tenido efecto, pero una parte importante de la población permanece con una sola vacuna o sin vacunarse. Entonces, esas son las personas que están ocupando, los más jóvenes, fíjate, son los que están ocupando los espacios hospitalarios. Entonces, claro, cuando tú decías, pucha, qué bueno, empezó el proceso de vacunación y está siendo masivo y se ve próximo el panorama, nada, estamos en la peor etapa, todos encerrados. Entonces, yo creo que eso afecta más, ¿no? Cuando tenías la expectativa de que esta cuestión ya iba a calmar y que iba a poder estar recuperando la vida. Como una falsa esperanza. Claro, se viene una nueva etapa de encierro, mucho más complicado, no se vislumbra cuándo puede llegar hasta a estacionarse el proceso para ya aprender a convivir equilibradamente y sanamente con el bicho, que no se va a ir tan rápidamente. Entonces, yo creo que eso es lo que más nos tiene agobiados, ¿ya? El tema del encierro depende mucho de las condiciones, como todo, depende mucho de las expectativas que uno tenga hacia el horizonte, ¿no? Y yo creo que eso está trastocado, ¿ya? Hoy día estamos encerrados, pero además desesperanzados. Sí, Y a mí eso, me impresionaba mucho el otro día que me contabas fuera del programa lo de tu hija, que intentaron ir a una plaza y que la policía como que los corrió, y un poco la reflexión tuya, a partir de tu hija más chiquita, que gran parte de su vida, su corta vida, vivió encerrada, ¿no? la Javi, mi hija tiene 4 años y medio y un 30% de su vida ha estado bajo Imagínate. esto, por la Claro, no pandemia. poder ir a la plaza, ¿no? Como no poder jugar. ¿Qué pasará con esa psiquis, ¿no? Increíble. Sí, claro. Muy O sea, fuerte. No sabemos los efectos a largo plazo que va a tener todo esto, ¿no? Eh, Psicológicamente, bueno, ni siquiera se sabe de las mismas vacunas. No sé si han escuchado que la Johnson y Johnson aquí la han parado por completo en Estados Unidos. Solo están dando ahora Moderna y Pfizer, porque han habido casos de trombosis. coágulos, creo, generados por la vacuna.
creo que son mínimos, creo que son 6 en 6 millones, justamente 1 en 1 millón. Pero por precaución la han parado. El tema de los niños, a mí me parece preocupante. Ayer salíamos de un evento con mi esposa, fuimos a ver a un conferencista y estuvimos 2 horas en la conferencia con máscaras, ¿no? Terminó la conferencia, salgo y le digo, ¿qué los pajaritos? Que me emputa usar máscara, que embole, que no sé qué. Y me dice mi esposa, imagínate tus pobres hijas van al colegio y están todo el día con la máscara. Es tremendo. Claro. Todo Tremendo. el día. Y la chiquita, como vos dices, Boris, mi hija la menor tiene 3 años. Entonces, lleva 1 año usando máscara. ¿Tiene que usarla con 3 años? Sí, ¿Ya? sí. Los menores de 2 años por ejemplo, si estás en un supermercado o algo así, si eres menor de 2 años no necesitas máscara. O sea, puedes ponértela ahí, pero vos ves incluso niños menores de 2 años o con 2 años usando máscara. Y Boris, escuchamos una cosa, hablando un poco esta ventana que abrió Tonchi de analizarlo desde el punto de vista psicológico. Un poco con el diario del lunes, sabiendo que todavía esto no terminó, que el virus evidentemente tiene un poder de reciclaje, ¿no? Y está mareando a muchos países. Digo, lo que pasó hasta hoy, ¿crees realmente que este encierro, sobre todo también de los chicos, es justificado? ¿Que estuvo bien hacerlo? Porque viste que siempre se habla del mal menor. ¿Crees que un poco con lo que viste hasta ahora, con lo que viste en el mundo, con lo que ves en Chile, se justificó todo esto? ¿Hubiera sido una tragedia no encerrar? ¿Cómo lo ves? Más allá que, por supuesto, es medio contrafáctico, ¿no? Pero ¿qué opinás? Sabes que es bien difícil porque sin duda que las cuarentenas han tenido un efecto. Al menos en Chile, cuando se producen cuarentenas más estrictas, se produce una bajada, aunque no tan significativa, en los contagios, ¿ya? Y gracias a que se producen esas detenciones, se logran equipar o reconvertir camas en los hospitales que permitan mantener un stock para poder atender al mayor volumen de pacientes que se enferman gravemente. Entonces, son inevitables, son inevitables. Ahora, son costosísimas, porque el daño que provoca en términos educativos es enorme, es enorme. Ahora, si estamos hablando de preescolares, bueno, tal vez ahí depende mucho de las características del hogar, te fijas, de las competencias que tengan los papás o de los recursos que tengan los papás. Y en casos como en Chile, donde hay muchas familias con escasos recursos, muchas veces la estimulación de los niños solo la reciban en los establecimientos educativos preescolares, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí va a haber una merma. ¿Qué decirte de la enseñanza básica? No sé cómo le llaman en Argentina o en Sí, nivel inicial. ahí donde están las adquisiciones de las habilidades básicas en pensamiento matemático, en lenguaje, ahí también se produce un rezago y es muy difícil que se pueda compensar a través de las clases en línea. Así que, como lo comentábamos en la sesión anterior que tuvimos del COVID, hay un receso educativo importante. Y además, psicológicamente para los cabros, esto también trasciende. O sea, ninguno de los chicos, inclusive aunque tengan 3 o 4 años, por lo extenso que ha sido, se va a olvidar de haber vivido estas circunstancias. No es que si van a quedar o no con secuelas respecto o algún tipo de trauma asociado a esto, depende de las circunstancias particulares que viva cada niño, pero ya el encierro en sí mismo produce una marca, especialmente en términos de las relaciones sociales. O sea, imagínate lo relevante que es la estimulación entre pares en la primera infancia, donde tú vas probando tus límites, vas aprendiendo a establecer relaciones virtuosas con tus compañeros. Todo eso desaparece y empieza a rodearte un mundo adulto. ¿Te fijas? Lo que implica un niño
aprendiendo a sus primeros focos de relación con el entorno exclusivamente adulto. Eso genera un cambio que es muy difícil de, ¿cómo se dice?, de predecir cuáles son los efectos en detalle. Totalmente. Che, Che, y vos Sebastián, cómo has vivido la ah, cuarentena? para mí fue muy dura porque gran parte de mi trabajo es la docencia, con lo cual estaba todo de manera virtual, con lo complejo que fue eso, aprender el método, tener a los nenes en casa, eh, mi mujer trabajando en salud, o sea, no había mucha posibilidad de ayuda, pues ella estaba todo el día como esencial afuera, y yo estaba, bueno, tener que, mi casa es espaciosa, pero digamos que también por una cuestión medio de obsesión profesional, ciertas materias que hayan niños hablando y hagan ruido, yo sé que desconcentraban al grupo, o a mí, entonces por ahí mi hijo más chiquito, Milo, encerrado en una habitación 4 horas, fue muy estresante, muy estresante. Y ahora estamos en un sistema mixto, bueno, más allá que ahora vuelve a cerrarse por 2 semanas, que también es estresante porque tenés a mitad de un grupo en su casa y tenés a la mitad del curso presencial y no sabés un poco cómo enfocar la clase, ¿no? Porque de alguna manera inevitablemente la gente que está en su casa queda un poco afuera y es medio difícil incluirlos si no te escuchan por el barbijo y vos no los escuchás por el barbijo los chicos. Es una cosa tremenda, con lo cual tu carga, tu carga después de 40 minutos por ahí, que es un bloque de nivel inicial, parece que fueron, no sé, al principio 90 por el estrés, por la carga que vivís, ¿no? Igual, bueno, yo tengo la teoría de que uno se adapta a todo, pero es muy duro. Fue, fue y es duro. Y bueno, ahora volviendo al encierro, qué sé yo, también me llamó mucho la atención la tristeza de los chicos a todo nivel. Yo trabajo con chicos de 10 años a 25 30 y todos estaban tristes de volver a su casa. Todos. Cuarto grado, quinto grado, sexto, séptimo, el senior, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, nivel terciario, todos mal a partir de esto. Entendiéndolo, pero hasta ahí, hasta ahí. Por eso creo que trajo como mucha cuestión acá de movimiento social, sobre todo porque las escuelas no fueron un ámbito de contagio. Entonces como que no se entiende y como que los nenes no entienden cómo yo me cuidé, usé barbijo, me lavo las manos y me encierran otra vez. Es duro, es duro. Pero por ahí se me ocurría, Tonchi, como para que sigas vos, eh, volviendo un poco al encierro, ¿sentiste en la época del encierro que algún aspecto oscuro tuyo emergió o que algún aspecto oscuro tuyo se sobredimensionó o algún aspecto luminoso? Porque ¿viste? Siempre uno pregunta, ¿fuiste mejor en algo? ¿Fuiste más bueno? ¿Fuiste más solidario? ¿Menos paciente? ¿Cómo viviste vos el encierro con tus demonios y con tus ángeles? Creo que hemos crecido en virtudes, nos ha obligado a tener más paciencia. Yo viajaba mucho por el laburo y se han Ujú. suspendido todos los vuelos, entonces como compañía suspendimos todos los viajes a los clientes y tenía que pasar mucho más tiempo aquí como vos, con la casa llena, con las guaguas corriendo, gritando. Entonces había que ejercitar un poco más la paciencia. Mm. Eso ha sido importante. ¿Y algún demonio que apareció, que se magnificó, No que sé, emergió? che, no, creo que no, gracias a Dios, más bien no, pero podría haber pasado, creo. ¿Cómo estuviste con las cuestiones cotidianas? ¿Te notabas tomando más, comiendo más, ansioso? ¿Lo manejaste bien? Quizás eso, un poco de comer más, un poco de ansiedad con el... Pero eso es una cosa constante, creo, en mi vida, Ah, de más allá que... del encierro. sí, de exagerar un poco con la comida y con la bebida, más allá del encierro, es algo que obviamente trato de cultivar templanza y para poder controlar, pero
Sí, sí, había quizás un poquito más de ansiedad por el tema de las noticias del encierro. Y Mm, me ha pasado que durante buena parte del encierro, eh, primero porque estaba haciendo un ejercicio con unos amigos, eh, de dejar un poco de lado la tecnología no esencial, y después, como les dije, por decisión propia, dejé de ver las noticias. Dejé de ver las noticias, dejé de ver lo que estaba pasando con el tema de los encierros, las pandemias, que si funcionaban, que si no funcionaban, las medidas, que si había demócratas aprovechándose de esto, o republicanos aprovechándose de la pandemia para hacer política. Eh, Eso me ha dado mucha paz, me ha dado mucha mm, tranquilidad, gran parte de la ansiedad te la causan, yo creo, las noticias, ¿no? ujú, Estar pendiente de las noticias. Yo les decía a mis papás, conversando cuando vinieron a visitarme, les digo, el COVID no te está quitando la vida directamente porque te estás enfermando, pero una manera en la que está quitando la vida de muchos es quitándoles el tiempo. Yo me mm, daba cuenta que la gente hablaba 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas de su día de cosas relacionadas al COVID. Entre que ujú, veías noticias, entre que leías documentales o documentos respecto, entre que hablabas con la gente, los temas de conversación eran COVID, que se ha enfermado ujú. fulano, que ha muerto sutano, que ya no hay camas, que sí hay camas, que ha subido el número de contagios, que ha bajado, que... Entonces, vos si te pones a pensar, si 2 horas de tu vida las, las estás dedicando al COVID, el COVID literalmente te está quitando la vida, Ujú, literalmente, sin que te enfermes ni siquiera. No, totalmente. a nosotros nos está quitando 2 programas. Mm. ¿No ven? Sí, 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 sí. Imagínate. ¿Y vos, Boris, en tu encierro, que encima es actual, te encontraste con alguna parte nueva tuya, alguna cuestión oscura que emergió, que se magnificó? Bien interesado en los Tus demonios ángeles. este Sebastián, ¿no? No, iba a Los Ángeles y me preguntaste por ahí algún ángel que también tomó más una impronta más importante. ¿Cómo lo viviste? Mm. Mira, apareció el hogareño. O sea, enfrentado a mi hogar, me convertí en un buen dueño de casa, fíjate. Mm, Hacer pan, hice todas las exploraciones que todos hicimos en, muy en bien. pandemia. Aprendí a perfeccionar la cocina, a ser más riguroso con el aseo. Esas cosas emergieron. No eran cosas que Ujú, estaban muy presentes en mi vida. Yo, mientras como trabajaba siempre fuera de la casa, tenía una persona que venía a hacer el aseo de vez en cuando, qué sé yo. Bueno, como es todo eso desapareció, empecé a ser más dueño de mi casa. Eso es un concepto interesante, ¿ah? ujú. Wow. Atención, chicas, ahí, ¿eh? Habitarla Por más. si acaso, Quitarlas más, sí, a todas las cocino. señoritas les comento que quiero recordarles que Boris es soltero Así y es. además ahora tiene un plus hogareño Y sabe hacer pan. en su Yo, currículum y yo, sabe hacer yo y pan. Memo, yo y Memo somos los únicos que quedan solteros de este grupo. Sí, pues, ese es de los aspectos en que yo siento que la vida como que se me ha perfeccionado, donde se me ha fragmentado, diluido. Probablemente sea que el trabajo absorbió, de pronto se convirtió en una cosa que sobrepasó los límites, ¿ya? Ujú, Ahora mismo, antes de iniciar el programa, estaba terminando de hacer un trabajo y acá en Chile eran, qué sé yo, las 11 de la noche. ujú. Eh, eso definitivamente superar límites que en presencialidad no ocurrían. En Sí, cambio, sí, en estando general se trabaja más, es verdad. sí, sí, sí. Y yo creo que eso efectivamente es un conflicto asociado a la pandemia. Esta especie de hiperdisponibilidad trastoca los espacios, trastoca la intimidad, ¿ya? Y yo creo que eso ha sido una de las cosas complicadas. Naturalmente también el tema del descuido del cuerpo, Mm, más gorditos, comemos más, tomamos más. Bueno, yo tomo más.
Ujú. Y probablemente eso más ligado a temas de la ansiedad. ¿Sí? Ahora yo creo que todo también con la esperanza de que si esto vuelve medianamente a la normalidad, uno se va a sobreponer rápidamente. Pero Claro, no sé, 40 y tantos, como que es más fácil cometer los errores que deshacerse de ellos. claro, claro, claro. Che, Tonchi, y hablando un poco del encierro en sí, ¿no? Está bien que esto que vivimos fue fuerte, fue inédito, ¿no? Pero quizá comparado con otras situaciones de encierro sea mucho más leve. ¿Cómo te imaginas en una situación de encierro? ¿Real, físico o espiritual? Mira, los encierros espirituales son muy productivos y son además recomendables. Yo a todos mis amigos les recomiendo que por lo menos, si tienen la posibilidad, por lo menos una vez al año, de hacer un retiro espiritual de 3 días por lo menos. Eh, Eso es lo que le venimos diciendo a Tonchi hace rato, que tenemos que hacer los 3. claro, Sí, en Brasil. tenemos que hacerlo juntos. En Brasil, de todos los lugares además, ¿no? Para que nos peguen Dicen que la dicen que cepa ahí es mejor brasilera. el retiro. Para que nos Sí, peguen la tal cual. cepa brasilera. Qué pelotudo. Perdón. Che, yo me olvido que estamos grabando. Bueno. Seguí, seguí. Eh, no, hay un tema que hay que distinguir. Y es que el aislamiento no es bueno. Pero sí el estar solo. Sí el estar solo. El estar solo sí tiene sus frutos. ¿No? Y el estar solo es necesario muchas veces para el crecimiento personal y espiritual. Pero son dos cosas diferentes. Entonces el aislamiento es ese estar cerrado y aislado a la fuerza. Eso es lo que no es bueno para el desarrollo personal ni espiritual. Sin embargo, el estar solo sí, el estar solo y pasar por un periodo reflexivo eh, es muy aconsejable, creo. ¿Y vos, Boris, cómo es el encierro físico, el encierro espiritual? Es súper, súper interesante el punto que plantea Tonchi. Yo creo que hago la misma distinción entre la solitud, ¿ya? y el, y el aislamiento. ¿Ya? Cuando finalmente uno se siente como constreñido por el entorno. Ahora, sí creo que el, el hecho de que ahora tengamos que estar encerrados forzosamente por un tema de salud, nos brinda también la oportunidad para poder tratar de encontrar el espacio de que este encierro implique desarrollo. ¿Ya? Y, y pucha que es importante para poder, para poder crecer, para poder efectivamente tener un espacio de desarrollo en el encierro, estar bien con uno mismo. ¿Ya? Mm, Es muy importante tener cierta convicción acerca de que uno es quien es y disfrutar como la riqueza de ese mundo interior, ¿ya? Si tú no te has preocupado de cultivar ese mundo interior, es muy probable que este encierro sea infernal, ¿ya? mm, Muy complejo, en el que tú mismo te ves prácticamente obligado a tu intimidad. Yo creo que eso es el, el- 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 el concepto de alienación, ¿no? Cuando uno finalmente está fuera de sí y pierde el sentido de profundidad de lo que significa la intimidad y el estar con uno mismo. ujú. Y un poco, por ahí me parecía interesante, Tonchi, hacerte esta pregunta. Se habla mucho de la nueva normalidad en cuanto por ahí el día a día, la vincularidad, la tecnología, pero hablando espiritualmente, o hablando a partir de haber atravesado esta etapa de encierro y salir, ¿no? ¿Ves una nueva normalidad? ¿Ves que podemos ser mejores, más solidarios, más comunitarios? ¿O que esto va a ser una anécdota más y el hombre va a seguir peleando contra las mismas cuestiones y bueno, será una anécdota del COVID-19 que se extendió más o menos? ¿Cómo ves a Yo partir del quisiera, encierro cómo salimos de esto? a ver, quisiera pensar el Tonchi positivo, utópico, eh,
quisiera pensar que vamos a aprender de esto y que vamos a aprender quizás a largo plazo, porque ha sido una experiencia tan traumática desde muchos niveles. Tengo mis dudas cuán largo plazo se va a manifestar este aprendizaje, cuán a largo plazo va a seguir siendo válido. Yo creo que, como todos, la primera vez, yo creo que ahorita se acuerdan, digamos, la primera vez que fueron donde un familiar después del encierro, la primera vez que vieron a amigos después del encierro, y ahora volvieron al encierro, se van a acordar y valoramos más esos momentos. Yo los he valorado mucho más. La primera invitación que nos han hecho después de mucho tiempo, de ver unos amigos, los primeros abrazos con personas, con amigos, con familiares, los he valorado muchísimo, ¿no? Abrazar a mis papis, ha sido hermoso tenerlos en casa de nuevo, al resto de la familia. Entonces, no sé si es que, no sé cuánto va a durar ese aprendizaje, y si una vez que volvamos a la normalidad, vamos a seguir dando las cosas por sentadas, ¿no? Uh-huh. Yo comparto un poco lo tuyo, quizá con una dosis extra de escepticismo. No sé, ojalá no sea cierto, ¿no? Esa frase, ojalá sea cierto, ojalá no sea cierto lo que pienso, lo que apuesto de alguna manera, pero creo que la realidad a veces es tan dinámica y tan que se lleva todo por delante, que corremos riesgo de muchas cosas que tendríamos que haber aprendido de esto, no aprenderlas, ¿no? Pero bueno, ojalá me equivoque. Vos, Boris, ¿cómo lo ves? A partir del encierro en el que algunos estuvieron, otros estamos, ¿cómo salimos de esto? Iguales, mejores, peores, no pasó nada. Yo creo que vamos a salir y vamos a enfrentarnos a un mundo eufórico. Esos encuentros van a ser una euforia. Hay que estar... Definime el mundo eufórico. ¿Ah? Definime el mundo eufórico. Una locura. Imagínate tanto tiempo encerrado. La gente va a querer abrazarse, tocar. Vos, por ejemplo, Boris, desde que comenzó la pandemia y se ha globalizado, digamos, en marzo del año pasado, ¿no has tenido así una reunión social? No. ¿En serio? Yo hoy día estaba tratando con una colega y me decía, desde que ha comenzado la pandemia, no he salido ni al supermercado. No. Ni al supermercado. Todo me lo han traído aquí, y sin contacto de ningún tipo, todo por mensaje de texto. Porque yo le digo, yo voy al supermercado todo el tiempo, que no sé qué, porque es parte de las cosas esenciales que puedes hacer. Pero esta tipa ni al supermercado, cero contacto humano. Sí. No, en mi caso, por ejemplo, a mis papás sí lo he visto, y con mis papás está mi hermano, y mi hermano con sus hijos, ya, ahí hay un grupo social, familiar, pero ningún encuentro fuera de la familia, por decirlo así, y de las fiestas, ¿ya? Yeah. Y por tanto creo que, no sé cuánta gente habrá, sí, pero yo creo que hay harta gente que está haciendo lo más respetuosamente posible de las restricciones del encuentro. Claro, y por pero eso, y debe haber gente que lo toma al extremo todavía, porque, por ejemplo, en Chicago, donde está esta colega, no está prohibido ir a las tiendas, claro, pero ella lo está tomando de manera extrema, digamos. Hay gente con mucho miedo, Sí. mucho miedo. Con mucho miedo. Les he dicho en el anterior programa, el miedo engorda al demonio, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Uh-huh. Finalmente, por eso creo que va a haber un momento de exacerbación del encuentro, por decirlo así. Pero yo creo que eso, después de esa explosión, lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a extrañar nuestras casas. Se va a gastar la explosión y bueno, ya vámonos a la casa a hacer pan. Sí, claro. O sea, yo creo que algo así va a pasar, ¿viste? Esta cosa del síndrome de la cabaña que dicen. Finalmente terminas construyendo un cubil, terminas construyendo como un capullo. Entonces, Claro. después va a ser, yo creo que en ese sentido podemos llegar a tener algunas dificultades. De aquí unos 2 años, la gente pidiendo otra pandemia.
Claro. A todo esto si superamos rápidamente esta situación, ¿no? Porque con lo que hablaron de las vacunas y demás, lo estamos dando como un tema superado y No, para Mira, no nada. mira cantaría victoria, ¿eh? aquí en Estados Unidos han comenzado a vacunar masivamente, los números han bajado un poco, luego subieron y luego volvieron a bajar. En Texas, en ciertos estados del sur, como en Texas, por ejemplo, desde abril dijeron no más, se abre todo y punto. Y mira, no ha habido un aumento de casos significativo, creo que ni siquiera un aumento de casos. Todos los negocios están abiertos, todos los restaurantes están llenos. Me contaba justamente el conferencista que escuchamos ayer, nos comentaba eso. Las iglesias llenas, los comercios llenos, los niños yendo a clase, los colegios llenos, y no sin un número de aumento significativo. Ahora, no sé las estadísticas y como te digo, si me preguntabas hace 6 meses, yo hubiera salido de esa conferencia y hubiera ido a buscar la estadística de que si es verdad, de que ha pasado esto en Texas y si ha habido el número y cuánto es el porcentaje, pero ya no, ahora, como dicen los gauchos, me chupa un huevo. ¿Se puede decir eso al aire? ¿No? Sí, se puede, claro, sí. Es tarde, Tonchi. Bueno, sí, pero este programa no es que sale solamente Bueno, pero a cierta siempre hora es en tarde. YouTube. Pero siempre es tarde. El clima es nocturno el programa, así que no te preocupes. Bueno, ojalá 2021 sea el año del corte de esto y bueno, y podamos asistir a esta cuestión dionisíaca que nos plantea Boris que va a suceder. En Tarija, Mirarlo. En otro Tarija. carnaval, otro Otro carnaval. carnaval. Otro carnaval Claro, el estaré. carnaval de la victoria sobre el virus. Bueno, muchachos, ¿les parece ir cerrando? Me parece que fue un lindo programa, que transitamos por distintos lugares y bueno, esperemos que no haya una tercera parte relacionada con el COVID. Esperemos que no. Que O no quizás nos... sea una tercera parte relacionada a la euforia, ¿no? Bueno, ahí está, bueno, pero que sea de eso, que Fin, Más sea de eso. el fin del COVID. el fin del El COVID. fin, el COVID fin del COVID. parte 3. Cerramos. Ahí está. Bueno, Tonchi, ¿querés hacer un poco los avisos técnicos y demás para la gente que se sigue sumando a nuestra gran cantidad de seguidores? Bueno, muchachos, por favor, suscríbanse al canal si les ha gustado este tipo de charlas. Sugieran en los comentarios temas que ustedes quieran que los charlemos así de manera totalmente informal. Ya lo hemos dicho, no somos ninguna autoridad en el tema. Cada uno habla desde su perspectiva, con mucho amor, con mucha caridad. Y eso es lo importante, creo. Entonces, suscríbanse al canal y si quieren que los notifiquen cuando subamos un nuevo video, tóquenle a la campanita para que Google se vea obligado a tener que decirles que subimos otro video. Y recomienden a sus amigos, a sus afectos, que nos sigan, no nos hagan caer tan bajo para tener que pagar seguidores, no queremos caer en ese tipo de tretas. Y bueno, síganos que prometemos que los programas cada vez van a ser mejores. Bueno, nos vemos en algunos días, cuando sea, ¿les parece? Perfecto. Bueno, Listo. queridos, Un abrazo. que la pasen bien. Chao, chao. Chau, chau, chau. Chao. Chao. Chao.